Hola, muy buenas a todos. Bueno, pues aquí tenemos un nuevo vídeo, ¿vale? Para la asignatura, en este caso es de segundo de bachillerato y vamos a hablar de análisis sintáctico de los pronombres personales átonos. Ahí es nada. Es decir, una vez que ya hemos visto cuáles son las funciones sintácticas que solemos encontrarnos en oraciones simples, nos queda un aspecto que muchas veces es un poco más complejo, un poco más farragoso, y es el tema de esas palabritas que están presentes muchísimas veces en nuestros enunciados y que en ocasiones no sabemos muy bien cómo colocar, ¿no? Cómo analizar. Estamos hablando de esos pronombres personales átonos. Vamos a recordar cuáles son. Tenemos pues varios, ¿no? Son estas palabras. Estas palabras que hay que saber de memoria. Pues son 2, 4, 6, 8, 10, 11 palabras. ¿De acuerdo? Fijaros que son los pronombres personales que no pueden funcionar como sujeto, ¿no? Estarían los tónicos, que son los que sí, y estos otros pronombres, que son los que en inglés, por ejemplo, se llaman pronombres objeto. Tenemos el me, te, nos, os, lo, los, la, las, le, les y se. Vale, vamos a ir viendo qué ocurre cuando nos encontremos con estas palabritas. En general, tenemos en primer lugar unas normas generales. De todas estas 11 palabras, hay estas 6 que son muy fáciles, ¿vale? Porque si nos encontramos con un lo, los, la, las, ya sabemos que su función sintáctica va a ser la de complemento directo. Y nos encontramos con un le o con un les, sabemos que la función será complemento indirecto. ¿Qué ocurre cuando nos encontramos con estas 4 primeras? Vale, me, te, nos y os. Vale, pues en general también tenemos que aplicar una serie de normas, ¿no? Son pronombres de primera y segunda persona, me y nos, te y os, de primera y de segunda. Entonces, claro, cuando la referencia es hacia la primera o la segunda persona, es difícil decidir si funcionan como complemento directo o como complemento indirecto. La mejor forma de averiguarlo es cambiarlo a tercera persona. Y yo siempre recomiendo que lo intentamos cambiar a tercera persona en femenino, para comprobar que se transforma en un la o en un las, cd, que se transforma en un le o en un les, ci. Aquí lo vemos, ¿no? Me imagino que en vez de referirse a mí, a ti o a nosotros o a vosotros, que se refiere a ella, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos un ejemplo. Me saludan por la calle. Vale, yo me imagino que en vez de saludarme a mí, saludan a ella, tercera persona femenino. ¿Vale? Pues entonces a ella el resultado sería la saludan por la calle. Como el me se ha transformado en le, el me es cd. ¿Vale? Lo, la, los, las es el cd, ¿no? En este otro ejemplo, me compran un reloj. Si yo me imagino que en vez de a mí me compran un reloj, se lo compran a ella, queda a ella le compran un reloj. Por tanto, en ese caso, me es un complemento indirecto. ¿Cuál es el típico problema que nos encontramos aquí? Pues el tema del laísmo y del leísmo, que no sabemos muy bien si va un la o si va un le. En caso de que tengamos ese problema, hacemos lo mismo que cuando analizamos sintácticamente oraciones, es decir, lo cambiamos a pasiva y vemos si se convierte en el sujeto o no. Vamos a transformar esta oración a pasiva. ¿Quedaría bien decir ella fue saludada por la calle? Sí, es decir, ese la se convierte en o ella se convierte en el sujeto de la oración en pasiva, por tanto es cd. Sin embargo, aquí le compraba un reloj. Bueno, pues en vez de a él, si fuese a ella, ¿no? Y lo pasamos a pasiva, quedaría ella fue comprada un reloj. No, sería igualmente. Sería a ella un reloj fue comprado. Por tanto, como el ella no se ha transformado en el sujeto, entonces es que el me es un complemento indirecto. De hecho, para cambiar la pasiva no hace falta pasar por este paso, ¿no? Podríamos jugar ya directamente con la oración. Me encuentro con un me, con un te, con un nos y con un nos. A mí me saludan por la calle. ¿Puedo decir yo fui saludado? Sí. Por tanto, complemento directo. Me compran un reloj. ¿Puedo decir yo fui comprado un reloj? No. Por tanto, complemento indirecto. ¿Lo veis? Luego vamos a hacer unas prácticas, ¿no? Vale, los apuntes que os he dado, en concreto en el apartado 3, aparecen estas normas generales que hemos mencionado, ¿vale? Que es lo que llevamos hasta ahora. Lo leemos y, bueno, yo creo que está bastante bien explicado. Pero ¿qué ocurre? Que si fuese hasta aquí sería muy sencillo. La cuestión es que me, te, nos y os, además de todas esas normas generales que hemos dicho,
pueden tener otros 4 valores especiales. Mientras que el pronombre se, que todavía no hemos dicho nada de él, puede tener hasta 7 valores especiales. ¿Vale? Es decir, muchas cosas que hay que tener en cuenta. Vamos a ir viéndolos uno por uno, ¿vale? Vamos a empezar con el primero de esos valores especiales. ¿Qué pronombres pueden desempeñarlo? Solo el se, ¿vale? Lo llamamos a la variante del leoles. ¿Qué pronombres pueden desempeñarlo? Solo el se. ¿Cuándo ocurre esto? Bueno, pues se reconoce porque siempre aparece ante lo, la, los, las. En una oración, se lo compré en la librería del barrio, ¿vale? Ese se, como va antes de un lo, podría ser antes de un lo, de un la, de un las o de un los, siempre la función sintáctica de este se será ci. ¿Vale? Lo importante, por cierto, es la función sintáctica, no el valor. El valor nos da pistas a la hora de estudiar, ¿no? Vale, esto es lo que se llama variante de leoles, pero lo que nos interesa es la función sintáctica que cumple, porque es lo que nosotros marcamos en los ejercicios que hacemos. Aquí te explica que eso ocurre cuando evitamos decir la expresión le lo compré en la librería, ¿no? Porque queda mal. Entonces ese le se transforma en un se. Es una cuestión más fonética que otra cosa. Vamos con el segundo de los valores, es el valor reflexivo. ¿Qué pronombres pueden desempeñarlo? Me, te, nos, os y se. ¿Vale? Es decir, los 4 de primera y segunda persona y luego el se. ¿Cómo reconocemos este valor reflexivo? Bueno, pues cuando coinciden el agente y el destinatario de la acción, es decir, porque podemos añadir el asimismo. Dicho de otro modo, eso de coincidir el agente y el destinatario, ¿qué quiere decir? El agente de la acción es la persona que realiza la acción. El destinatario es la persona que lo recibe. ¿Qué ocurre si coinciden? Puede pasar eso. Por ejemplo, yo miro al espejo, yo miro en el espejo a mí. Si ocurre eso, que yo me miro en el espejo a mí, tengo que utilizar un pronombre para marcarlo, un pronombre reflexivo. Yo me miro en el espejo, tú te miras en el espejo, él se mira en el espejo. Son los llamados pronombres reflexivos. ¿Qué función sintáctica cumplen? Muy fácil. CD, cuando no hay otra cosa en la oración que sea CD, se mira en el espejo, el se es un CD. O CI, cuando ya hay un CD en la oración. Se mira las manos, el se es un CI, porque las manos es un CD. ¿De acuerdo? Así de sencillo. Exactamente igual con el siguiente de los valores, estamos en el tercero, el que llamamos el valor recíproco. Los mismos pronombres pueden ser también recíprocos. La diferencia es que en vez de coincidir agente y destinatario de la acción, lo que hay es un sujeto plural, ¿vale? Varias personas que realizan la función de sujeto, y la acción va del uno al otro y del otro al uno. Es decir, es una acción recíproca que se mueve entre los agentes de la acción. ¿Vale? La acción repercute mutuamente en los agentes, ¿vale? Unos a otros. Pues aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Se han saludado unos a otros. Pepe a Juan y Juan a Pepe se han saludado. O se han estrechado las manos, ¿no? Ellas se han estrechado las manos. Es decir, María y Marta, Marta y María se estrechan las manos una a la otra. Cuando ocurra esto, cuando haya esta reciprocidad, operamos igual que en la reflexividad, CD o CI. CD si no hay otro CD, CI cuando ya hay otro CD. Vale, otro valor también muy importante, con verbos pronominales. Los mismos pronombres que hemos dicho antes, también a veces pueden acompañar a verbos que exigen, como dice aquí, que exigen el pronombre para su conjugación. Por ejemplo, quejarse, arrepentirse, marcharse, jactarse. Son verbos que requieren del pronombre para poder ser conjugados. De hecho, si lo suprimimos ese pronombre, o bien la oración no tiene sentido, o bien el significado del verbo cambia radicalmente. Cuando ocurra eso, cuando nos encontremos con uno de estos verbos pronominales, el pronombre forma parte del núcleo verbal, es decir, lo subrayamos todo entero, y todo entero lo marcaríamos como núcleo verbal. ¿Vale? Es decir, ese pronombre por sí mismo no tiene una función más que la de formar parte del núcleo verbal. Y luego el último, que es poco habitual, pero bueno, a veces nos lo podemos encontrar, se le llama dativo de interés, se le llama pronombre enfático, otros profesores también lo llaman dativo enfático, algo así, o bueno, hay varios nombres, ¿vale? Pero bueno, seguro que lo reconocemos. Los mismos pronombres, esos 5 pronombres son los que pueden realizar la función de dativo de interés, y son pronombres que si se suprimen no vemos alterado en ningún caso el sentido de la oración. Su única función es la de dar énfasis.
la de resultar como más contundente. No afecta al significado y se puede suprimir, como decíamos, ¿no? Por ejemplo, se comió el plato entero. Él se comió el plato entero. Este es el único que sirve es para enfatizar la acción de comerse un plato entero, ¿no? De hecho, podríamos suprimirlo. Él comió el plato entero. Y la oración significaría exactamente lo mismo. En otro ejemplo, me bebí 3 jarras. Ocurre lo mismo. Si yo lo quito y digo simplemente bebí 3 jarras, el significado es el mismo. Este me solo es para enfatizar, para insistir en que la acción tuvo un efecto importante, ¿no? Que fue algo gordo. Vale, vamos a ver con ejemplos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos oraciones, voy a ir leyéndolas, vamos a ir pensando en cuáles podrían ser las funciones sintácticas que cumplen, ¿no? Dice, se las envié, de los casos especiales que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Nos quedan otros 2 por ver, de momento llevamos 5. Recordamos que los 5 que hemos visto serían la variante de leolés, los pronombres reflexivos y recíprocos, los verbos pronominales y el dativo de interés. Bueno, pues aquí tenemos ejemplos de todo esto, ¿no? Dice, se las envié por correo. Yo creo que aquí tengo una pista, ¿no? Que este se aparece delante de un las. Eso ya nos dice una pista. Me afeito todos los días. A lo mejor aquí tiene que ver con que la acción, ¿no? El agente y el destinatario de la acción coinciden. Yo afeito a mí. Así que a lo mejor es un pronombre de esos que estábamos comentando anteriormente. Te afeitas la barba, igual pasa algo parecido, ¿no? También igual es un pronombre de esos que tiene que ver que la acción es realizada por la misma persona que la recibe. Nos saludamos con cariño. Aquí a lo mejor, como el sujeto es plural, tiene que ver con que uno hace recaer la acción sobre el otro y el otro sobre el uno. Se acordó de su familia. ¿Qué pasaría si yo suprimo este pronombre? ¿Tiene sentido? Y lo mismo me pregunto aquí. A ver si me trabajas con interés. ¿Qué ocurre si yo lo suprimo? ¿Tiene sentido? ¿Sigue teniendo sentido? Esas son preguntas que nos tenemos que ir haciendo, ¿vale? Cuando ya hayamos estudiado todo esto, claro. Porque son preguntas que tenemos que formularnos constantemente. Vamos a ver qué ocurre. Se las envié por correo. Efectivamente, su función es CI, ¿vale? Porque aquí tenemos ya un CD y este se, al aparecer delante de un las, es una variante de leolés. Como vimos anteriormente, la variante de leolés siempre funciona de CI. Me afeito todos los días. Efectivamente es un pronombre reflexivo, ¿vale? Yo me afeito a mí mismo. Y como no hay ningún complemento directo en la oración, porque todos los días no es CD, el propio pronombre será el CD. Te afeitas la barba. Aquí, aunque también sea un pronombre reflexivo, fijaros, la función es diferente, porque aquí sí hay un CD, que es la barba. Nos saludamos con cariño. Aquí hay una reciprocidad. Yo saludo a ti, tú me saludas a mí. Por tanto, este nos es recíproco. Y como no hay ninguna otra palabra que pueda ser complemento directo, el pronombre es el CD. Se acordó de su familia. Decíamos, ¿qué pasa si yo lo suprimo? ¿Tiene sentido la oración? Acordó de su familia, ¿no? ¿Verdad? El pronombre es tan fundamental que lo exige el propio verbo para su conjugación. Se acordó. Así que todo ello se acordó sería el núcleo verbal. El pronombre no tendría ninguna otra función. Y por último, a ver si me trabajas con interés. Aquí pasa lo contrario. Yo si lo suprimo, la oración queda tal y como está. A ver si trabajas con interés. Este me solo es como para enfatizar, como para incluirme de alguna manera en la acción que yo estoy pidiendo a la otra persona y dar así como más insistencia, ¿no? Eso se le llama dativo de interés. Es decir, DI. Vale, vamos con los últimos 2 valores que nos faltan. Sería el valor de pasiva refleja. Solo puede ser realizado por el pronombre se. En general hay un interés por ocultar el agente de la acción y además la oración debe tener un sujeto explícito. Se marcan como IPR. Vamos a ver los ejemplos. Se alquilan 2 pisos en este edificio. ¿Hay un interés por ocultar el agente de la acción? ¿Quién alquila? Nos da igual. Claro que sí, claro que hay un interés por ocultar quién es el agente, porque lo importante no es quién alquila, pues alquilarán los propietarios, la promotora o la inmobiliaria, ¿no? Quien sea, la empresa que sea o la persona que sea, es quien alquila, eso nos da igual. Entonces aquí hay como hay un interés por ocultar y además hay un sujeto explícito, que sería 2 pisos es el sujeto de esta oración, ¿verdad? Concuerda en número con el verbo.
Por tanto, este se funciona de IPR, índice de pasiva refleja. Muy similar a este valor, el se también puede realizar o puede cumplir este valor impersonal. Lo mismo, también hay un interés por ocultar al agente de la acción. La diferencia es que ahora no hay un sujeto ahí escrito, no hay un sujeto en la oración. Y en este caso lo marcamos como IIMP, índice de impersonalidad. Bueno, creo que hay profesores que lo llaman marca de impersonalidad y marca de pasiva refleja. Pues me da igual, MI o MPR o... me da igual, es lo mismo, ¿vale? Se vive muy bien aquí, es un ejemplo de esto. Hay un interés por no decir quién vive aquí. ¿Quién vive aquí? Bueno, pues los inquilinos, los dueños, los habitantes, no lo sé, ¿no? En general, se vive muy bien aquí. ¿Hay aquí alguna otra... ¿Hay algún sintagma que pueda ser el sujeto? No. Por tanto, este se funciona de IIMP. Vamos a ver un par de ejemplos. Se construyen demasiados pisos, se come muy bien en este restaurante. Uno de estos ses es un índice de pasiva refleja y el otro se es un índice de personalidad. Para ver la diferencia nos fijamos si alguna de estos sintagmas de por aquí pueden ser el sujeto de esa oración. Efectivamente, este primer se es índice de pasiva refleja porque aquí tenemos un sujeto, demasiados pisos, y aquí este se es índice en personalidad porque no hay ningún sujeto por ningún lado. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os sirva un poquillo para terminar de repasar los apuntes sobre oración, sobre análisis sintáctico de la oración simple y nada más por mi parte. Así que un saludo a todos y nos vemos en clase.